Miércoles 10 de septiembre titulamos nuestra columna de hoy día 6:33. Ahora quieren que Milei no sea Milei. Y ahora es una palabra que se utiliza en periodismo para disimular un cambio. En épocas de crisis era habitual que los títulos de tapa de los principales diarios comenzaran diciendo ahora tal cosa, para despegarse de lo que dijeron ayer y antes de ayer. Ahora, desde Wall Street, le piden al gobierno, desde Wall Street y hasta los periodistas más mileístas le piden al gobierno moderación. Los que estaban en La Nación Más en 2023 y hoy se reparten en diferentes canales de noticias y de radios, que en épocas de balotaje y luego el primer año, y algunos hasta el viernes pasado, aplaudían las acciones de Milei, a veces hasta las más ridículas, ahora lo mismo que aplaudían, repito, ahora critican. Ahora es la palabra, recuérdenlo. Periodistas cercanos al gobierno que antes festejaban y se reían las formas del presidente justificando sus insultos a los viejos meados del PRO, a los ñoños republicanos de la Unión Cívica Radical o a los gobernadores, decían, Milei es así y hay que aceptarlo como es. Pero ahora, nuevamente ahora, comienzan a exigir cambios, moderación, diálogo, un síntoma inequívoco de desgaste. ¿No pensaron antes que Milei no podía dejar de ser quien es? Que su apodo loco y las peculiaridades de su personalidad lo acompañan desde siempre y quienes lo conocieron de cerca sostuvieron repetidamente que no es un personaje. Ahora piden que escuche e integre personas de experiencia política y de gestión pública que lo ayuden a gobernar. ¿No pensaron antes que ser presidente requiere experiencia previa en la gestión pública? ¿No era obvio? Y solo para quienes no querían simplemente que no ganase un peronista, estuvieron dispuestos a participar hasta de una ruleta rusa pensando que la bala le iba a caer al otro. Ahora critican que la puesta en escena siga siendo la misma, por ejemplo con esta mesa de diálogo político donde están los mismos integrantes, o que La Libertad Avanza diga que no va a retroceder, ahora lo critican. Hay un cuento conocido de la fábula del escorpión que podría ilustrar este punto, ¿no? Un escorpión necesita cruzar un río y le pide una ayuda a una rana. La rana temerosa le respondió que no podía cargarlo porque la picaría en el medio del río y ambos morirían, y el escorpión la convenció con lógica, si te pico yo también me ahogaría. Antes ese razonamiento la rana aceptó, lo subió a sus espaldas para cruzar el río y en la mitad del río el escorpión la picó de todas formas, mientras la rana, paralizada por el veneno, le reprochaba su acción suicida al escorpión. Simplemente respondió, no pude evitarlo, esta es mi naturaleza, y así ambos se hundieron en las aguas. La moraleja de esta fábula es que hay seres que no pueden escapar de su propia naturaleza, aunque hacerlo los lleve a la autodestrucción. Enseña a desconfiar de las promesas que contradicen la esencia de quienes la hacen, y a reconocer a veces que la lógica o la buena voluntad no bastan para cambiar lo que alguien realmente es. ¿Serán los periodistas y personalidades que confiaron en el gobierno, como la rana que llevó al escorpión sobre sus hombros? Tras la derrota electoral frente al peronismo este domingo por más de 1 millón de votos en la provincia de Buenos Aires, el discurso de Milei fue dual. Reconoció la derrota por un lado, pero dijo que no iba a cambiar el rumbo ni un milímetro. Se podía esperar otra cosa. Se podía esperar que ahora sea otro. Es llamativa la reacción de algunos comunicadores, periodistas muy afines al gobierno, que ahora ponen el grito en el cielo para intentar que el oficialismo cambie. Durante esta columna vamos a ver varios ejemplos, pero no para señalar otros medios o otros comunicadores, porque cada uno de ellos lo único que estaba haciendo era reflejar el estado de ánimo de la sociedad argentina. Fueron y son un espejo de la bipolaridad que nos incuba. Vamos a comenzar primero con un testimonio de Feynman. Es el enojo de la gente, estúpido. Veámoslo. ¿Quién sería el estúpido acá? Increíble. Fernando Rosso aportó un elemento novedoso al debate, sostuvo que el resultado en la provincia confirmó que en la Argentina ninguna fuerza logra consolidar hegemonía estable y duradera para la aplicación de un programa sin contradicciones. Esta contradicción la hemos abordado en distintas ocasiones. El economista Marcelo Diaman desarrolló esto en 1983 en un texto llamado El péndulo argentino para explicar cómo esa suerte de empate hegemónico entre ambos polos bloquea ambas vías, la ortodoxa y la heterodoxa. Milei llegó al poder con pretensiones refundacionales, dijo que venía a romper con una
tradición de decadencia, acabar con la casta política e inaugurar una nueva era, pero adverso resultado de la provincia de Buenos Aires parece haberlo bajado a la tierra, por decirlo de alguna manera. ¿Era tan poderoso antes y ahora se es tan frágil? ¿O fue frágil siempre y se lo quiso ver poderoso por comodidad cognitiva? Volvamos al primer paso del gobierno tras las elecciones, que fue la confirmación de una mesa política con la cúpula del poder, cuyos integrantes no resultaron una novedad. Pero vamos a la cuestión de la mesa federal. Es evidente que para el gobierno es un escollo difícil la unidad de los gobernadores contra su gestión, una alianza que se generó por quita de parte de los ingresos de la coparticipación y el cierre de la obra pública a nivel nacional. Pero hubo ya un intento de poner un pie en ese espacio con esas características en el pasado. Vamos a recordar que a principios del año pasado se anunció el Pacto de Mayo, que terminó siendo en julio por la dificultad de juntarlos y quedó simplemente en una foto para las redes sociales. La novedad en este caso sería que estaría al frente de esa mesa no Milei, sino Guillermo Francos, figura que algunos sectores esperan que se vuelva una especie de presidente de hecho, administrando el gobierno con una fórmula más de diálogo, dejando al presidente en un segundo plano. Pero esta es una hipótesis nuevamente muy poco probable. Por otra parte, esta mesa de conducción, que al igual que el discurso de Milei en el Burket, admite dos lecturas contradictorias. Una de ellas que habría que marcar es que se supone no solamente que Milei sea distinto, sino que Francos también sea distinto. Pero vamos al comunicado después de la primera reunión de la mesa, que no deja ningún lugar a dudas. Vamos a leer el tuit que se está colocando aquí también. Dice: vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo, porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron. Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país, que es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, aunque los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La libertad avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, una declaración que parece decir que a pesar de que tengamos todo en contra, vamos a seguir para adelante, y vamos a ver la lectura de un comunicado cercano al gobierno sobre esta confirmación de la mesa. Nuevamente tomamos a comunicadores simplemente como espejos del estado de ánimo de la sociedad. Vamos ahora a Jonathan Viale. ¿No hay cambios?, se pregunta. Caputo, no se va Petovelo, no se va Sturzenegger, no se va Cunio, no se va Huertain, no se va Lugones y no hay cambio de rumbo económico. Pregunto, ¿es suficiente la reacción? Déjame dar. Pero pará, lo que pone Manuel Adorni, ahora sí podemos poner el tuit, es: el presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. Karina Milei, Francos, Bullrich, Caputo, Martín Menem, Manuel Adorni. Ya existía esto, ¿no? Esto ya existía. Claro. A ver, ¿cuál es la novedad acá? Por lo que estuve tratando de entender. Caputo Santiago estaba corrido de la toma de decisiones del armado político. Lo suman. Patricia Bullrich también. De hecho, anoche alguien cercano a ella me decía que no había tenido muchas charlas para armar la provincia de Buenos Aires. La suman. Y después, lo que dice abajo de todo no es menor. Se recupera el diálogo con los gobernadores después de que Milei diga que los 24 querían confabular contra él. Las intervenciones de estos días de los periodistas afines al gobierno es muy interesante porque expresan la citada bipolaridad que está presente en el discurso oficial y quizás también en la sociedad argentina como un conjunto que busca el rumbo para salir adelante a partir de opciones difíciles y poco verosímiles. Pero volvamos a la Libertad Avanza, la cual llegó al poder con un discurso completamente radicalizado y refundacional. La declamación de mantener el rumbo sin dar un paso atrás. Preguntamos, ¿será una impostación para no perder su núcleo duro? ¿O será al revés? En realidad los amagues hacia una apertura de una impostación para hacer como que se cambia algo sin cambiar nada. Quizás un punto clave para hacer esta evaluación sea lo que el gobierno haga con las leyes que fueron recientemente aprobadas por el Congreso. La emergencia pediátrica, que implica el financiamiento del Hospital Garrahan, la ley de financiamiento universitario y la ley que modifica el reparto de los aportes del Tesoro Nacional, los ATNs, a favor de las provincias. Según confirmaron fuentes oficiales, habría novedades
en la política del gobierno y pronto habría nuevos vetos del presidente con el clásico argumento de sostener el equilibrio fiscal bajo la premisa de no hay plata. Pero hay posibilidad de armar una mesa de diálogo con gobernadores y al mismo tiempo que se vete la ley de los ATNs, que justamente elimina la discrecionalidad en la distribución de estos recursos y establecía un reparto automático que beneficia a las provincias. En la Casa Rosada aseguran que existen llamados y contactos con algunos gobernadores dispuestos a negociar. Y por otra parte, el veto a la ley de financiamiento universitario podría alimentar nuevas protestas. Recordemos que la primera marcha masiva contra el gobierno fueron convocadas en defensa de la universidad pública. A pesar de la masividad de esas movilizaciones, el gobierno se mantuvo en su posición defendiendo los recortes. Pero eso era cuando Milei gozaba de un gran apoyo social y figuraba primero en imagen positiva respecto a otros líderes políticos. Nada que ver con el contexto actual. Como otro ejemplo de cambio, en el contexto vemos el cambio de actitud de Alejandro Fantino frente a la soberbia del presidente y sus bromas. Vamos ahora al caso de la bipolaridad de Fantino como, nuevamente, espejo, no de él, sino él como significante del espejo de la bipolaridad de parte de los votantes de Milei. 1 de agosto, Milei dibuja un Cuca llorando. Vamos a hacer varios cortes. Comencemos con este. Mirá. Vamos. Ahí lo tenés, lo vas a hacer. Mirá, claro. Ahí, esto es en vivo, ¿eh? Está dibujando Javier. No, llamativo lo que opina Fantino ahora sobre los gestos sobradores y prepotentes del oficialismo tras la elección en Buenos Aires. De reírse de el Cuca llorando, vamos ahora a Fantino. La gente odia a los soberbios. Detalle pequeño, micro detalle, filosóficamente es imperceptible. Manuel Adorni cierra sus tweets con fin. No me pongas más fin. Totalmente. Porque es como que yo te diga, Vivi, el fin de semana venís a comer añolotes a mi casa. Fin. No, mira, quiero comer carne picada. No, vamos a comer añolotes. Pues sí que no siempre va al fin. Porque el fin, cuando vos te dicen fin, es así como te digo, fin. Fin es el final de este gobierno. Bueno, pero te digo, esas cosas. Se lo decretaron. La gente odia a los soberbios. Eso, sí, claro. Odia a los soberbios. Bueno, pero quien fue más lejos, sin dudas, fue Luis Majul, que hasta llegó a elaborar un pliego de reivindicaciones para que el gobierno cambie y Milei deje de ser quien es. El pliego de Majul para Javier Milei creo que planteaba una cantidad de ítems que no sé si los tenemos. Vamos ahora a analizar elementos que tienen que ver con la semiótica del gobierno. Lo tenemos, a ver, ¿lo podemos colocar en pantalla? Así lo puedo leer. Escuchémoslo. Comportarse con soberbia y arrogancia. Ignorar a Cristina Kirchner y advertir del peligro que significaría Kicillof presidente, pero sin necesidad de llamarlo enano soviético, que con revisar la historia de la gestión ya sería suficiente. Su gestión como ministro y su gestión como gobernador. 3. Resetear en su cabeza de macroeconomista que algunos aspectos de la microeconomía también importan. ¿Viste cuando se dice es la economía estúpido, la economía importa? Algunos aspectos de la microeconomía también importan. 4. Pedir disculpas sinceras a los discapacitados y sus familias y separar cuanto antes la paja del trigo. Bueno, ahora vamos a analizar, decíamos, elementos que tienen que ver con la semiótica del gobierno. Hay un detalle que no pasó desapercibido en las redes sociales, que es la gestualidad de Milei en la cabecera de la primera reunión de la mesa política. No es descabellado suponer que un gobierno como el de Javier Milei, que presta tanta atención a lo simbólico, no busque producir un efecto determinado con sus imágenes. Vamos a analizar la foto y la simetría total de Milei en el centro, bajo el candelabro gótico, con ese reflejo en la mesa completamente pulida, una gestualidad algo perturbadora, similar a un villano de cómic. A su izquierda y a su derecha sus más cercanos, Karina Milei y Guillermo Francos, delante de todos, alejados de él, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Y el único que tiene los antebrazos apoyados en la mesa expresando control. Vale también el alejamiento de Bullrich, que no está apoyada sobre la mesa y mira a la cámara con un rostro algo preocupado. Paralelamente,
una fila que integran los inexpertos en la política. De un lado Karina Milei, Martín Menem y Adorni, mientras que del otro los que tienen experiencia en política, Francos, Bullrich y Santiago Caputo, que venían del equipo, este último, del equipo de Jaime Durán Barba en la presidencia de Macri. La simetría, la composición del cuadro y la gestualidad recuerdan el famoso director de cine Stanley Kubrick. Vamos a ver un detalle de la gestualidad de Milei. Javier Milei aparece sentado en el centro, con un torso ligeramente inclinado hacia adelante, llevando una campera de cuero cerrada, lo que refuerza una imagen firme y algo desafiante, su rostro inclinado hacia abajo, pero sus ojos miran hacia adelante con una expresión que combina concentración y cierta intensidad, recordando la llamada mirada Kubrick, un recurso cinematográfico característico del director Stanley Kubrick, ícono dentro del estilo visual. La mirada de Kubrick consiste en mostrar un personaje mirando fijamente hacia adelante con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, lo que genera una sensación perturbadora y de intensidad psicológica. Esta expresión suele comunicar estados mentales extremos como locura, obsesión, frialdad o amenaza, reforzando el carácter inquietante de la escena donde aparece el personaje. Y esa leve sonrisa o gesto de la comisura de los labios transmite una mezcla ambigua. Puede interpretarse como seguridad en sí mismo, satisfacción o incluso un dejo de ironía. Esa ambigüedad genera un aire de tensión dramática en la escena, más aún por el entorno solemne del despacho y el reflejo de su rostro en la mesa que multiplica la sensación de dualidad y de contraste. Y volviendo, la imagen que Milei proyecta es de poder, de control, pero también transmite una energía inquietante. Se destaca la figura de alguien desafiante dentro del ámbito institucional cargado de historia. Kubrick utilizaba esta técnica como una forma de transmitir, sin palabras, el mundo interno de sus personajes. Al concentrar la atención en los ojos y la postura, lograba que la audiencia sintiera una conexión directa con la mente del protagonista, casi como si estuviera mirando a través de su psiquis. Y hay ejemplos famosos que se encuentran también en La Naranja Mecánica de Alex Delage, en El Resplandor de Jacques Tourneur y en La Chaqueta Mecánica con el sargento Harman. Todos personajes que reflejan algún grado de desequilibrio o de violencia contenida. Más allá de un simple gesto, la mirada de Kubrick se ha convertido en un símbolo cultural que se estudia en análisis de cine y se lo reconoce inmediatamente en las imágenes y en las parodias que se realizan. Si nos basamos en el elemento visual, la foto, similar a otras que hemos visto durante el gobierno de Milei, que han sido un rasgo característico de su imagen pública. Es decir, Milei sigue siendo Milei, el que asumió de espaldas al Congreso, con una motosierra en la mano. Y hay un error de quienes piden que cambie o buscan que se convierta en un pregonero del diálogo y de la concordancia. El filósofo alemán Hans-Georg Gadamer hablaba del concepto denominado prejuicio hermenéutico, que sostiene que toda interpretación parte de prejuicios y de precomprensiones. Estos no necesariamente son negativos, son la base por la cual vemos la realidad. Nuestra mente no es una tabula rasa. Lo que entendemos depende de los horizontes que tenemos antes de mirar. Y la comprensión siempre es un diálogo entre lo nuevo y lo que ya creemos. Pero debemos aprender a observar detalladamente, superando nuestros prejuicios, salir de la superficialidad para llegar al fondo de las cosas. Otra cosa, claro, es el caso de quienes ven lo que quieren ver, o mejor dicho, decir tal cosa porque les conviene instalar determinado discurso. Giuliano D'Empoli, tan de moda con su libro Los ingenieros del caos, analiza estos nuevos líderes de derecha populistas afirmando que el hartazgo de la gente con la política tradicional genera que elementos de su personalidad, que en un contexto normal serían vistos como defectos o errores, sean terminados vistos como virtudes. Si la casta política engaña al pueblo por su expertise, la inexperiencia de un Milei lo acerca al pueblo, que lo vio como un ciudadano similar a ellos, tratando de luchar contra un sistema inmenso. Ahora, si los políticos tradicionales usan palabras bonitas, discursos componedores, pero la inflación, la pobreza aumentan, la frontalidad, incluso quizás un poco vulgar, de alguien como Milei pudo ser vista como autenticidad, alguien que dice lo que realmente piensa. Pero eso se dio en un contexto en el que estaba muy fresco lo que ocurrió durante los gobiernos anteriores. El crédito social, como se sabe, no es infinito y no es lo mismo las burlas de Milei
o de sus seguidores desde el llano que señalándolo desde la altura y con los recursos del máximo poder político. Jaime Durán Barba dijo en este mismo programa que es muy importante tener en cuenta los sentimientos de la gente, que los ciudadanos no van a ser convencidos con una planilla de Excel donde se dice que bajó la inflación y que polarizar con los discapacitados o atacar a los niños autistas resta más votos que un movimiento adverso en los mercados. Vamos a recordar el pequeño fragmento del presidente diciendo soy cruel y los argentinos lo van a castigar en las urnas. Escuchémoslo. En las urnas, es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Quizás, y esta me parece la parte más interesante de nuestra columna de hoy, quizás la crueldad esté empezando a pasar de moda. Y los periodistas más mileístas que en noviembre de 2023 lo apoyaban en el balotaje y durante todo 24 aplaudieron hasta la crueldad como necesaria, hasta justa, ahora piden moderación y sensibilidad. Quizás sean ellos mismos intrínsecamente el reflejo del corazón del votante blando de Milei, aquellos que no lo votaron por sus ideas, sino porque querían que no hubiera otro gobierno peronista, lo votaron solo en el balotaje. El espíritu de Juntos por el Cambio, republicano, de centro-derecha, institucionalista, que sigue vivo en el plano de los valores sin encontrar representación electoral al haberse corrido a la extrema derecha de Milei, tanto Mauricio Macri como Ritondo como Santilli, que se ve que los votantes de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, como quedó demostrado el domingo, no lo siguieron. Un pacto de cúpulas que sus votantes no acompañaron. Esa dirigencia del PRO no vio que quizás la crueldad esté empezando a pasar de moda, pero sí lo vio el 26% de los votantes de Juntos por el Cambio, que se sumaron al 30% que tenía Milei en el balotaje de 2023, pero no lo volvieron a hacer en estas elecciones de 2025. Creemos que la crueldad está pasando de moda. Sin embargo, como creemos que Milei está condenado a ser quien es, vamos a cerrar esta columna con una canción de Viejas Locas que se titula Todo sigue igual.